Imagina por un momento que estás en el centro de una tormenta global que se desata en pleno octubre de 2025, donde el presidente de Estados Unidos eleva la voz en un llamado directo al mundo. Liberen a los rehenes y la paz podría llegar al fin. En un anuncio que ha sacudido los cimientos de la diplomacia, Donald Trump pone a Hamas en alerta máxima, exige la devolución inmediata de todos los cautivos y presenta un plan de paz que podría redibujar el mapa del Medio Oriente para siempre. Al mismo tiempo, en los pasillos del poder en Washington, CNN acorrala al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, revelando grietas en sus propias declaraciones que dejan al descubierto tensiones profundas en el juego político interno. Y como si eso no fuera suficiente para mantener el pulso acelerado, Apple toma una decisión controvertida al retirar una aplicación vinculada a incidentes violentos contra agentes federales de inmigración. No son meros titulares pasajeros que se desvanecen con el siguiente ciclo de noticias, son cambios vivos, palpables, en la arena de la política y la seguridad mundial que se desarrollan en tiempo real, recordándonos que el equilibrio entre naciones y comunidades puede inclinarse en cuestión de horas. Antes de sumergirnos en los detalles de lo que ha sucedido en estos días de octubre, vale la pena retroceder un poco para captar el tablero completo, porque el Medio Oriente no es un rompecabezas improvisado, sino un polvorín que ha ardido durante generaciones enteras. Estamos hablando de un conflicto entre Israel y Hamas que ha capturado la atención global desde hace casi 2 años, con rehenes, hombres, mujeres, incluso niños, retenidos en condiciones inimaginables durante meses, algunos de los cuales, de manera desgarradora, no regresaron con vida. Hay bombardeos que han cegado vidas civiles en ambos lados, infraestructuras convertidas en escombros humeantes y familias destrozadas por una violencia que parece alimentarse de sí misma, sin un horizonte claro de resolución. Pero más allá de las imágenes impactantes que vemos en las pantallas de televisión por la noche, hay un telón de fondo que rara vez sale a la luz, una red discreta de naciones que operan como puentes invisibles en la oscuridad. Países como Qatar, Egipto, Jordania y Turquía han estado trabajando sin descanso, albergando conversaciones confidenciales, transmitiendo mensajes entre partes que se niegan a mirarse directamente a los ojos. Son como esos mediadores familiares en una reunión tensa donde los parientes se evitan, una labor delicada y agotadora que, durante meses, parecía estancada en un callejón sin salida, sin avances visibles que pudieran apagar las llamas. Es en medio de esta atmósfera cargada, casi asfixiante, donde entra en escena el presidente Trump con un mensaje que resuena como un trueno en un cielo despejado, un llamado que el mundo entero no puede pasar por alto. No se trata de un comunicado pulido y ambiguo salido de las oficinas del Departamento de Estado, lleno de frases que evitan compromisos reales, esto es crudo, directo, con un reloj en marcha que marca el tiempo inexorable. Trump recurrió a su plataforma en Truth Social para lanzar un ultimátum a Hamas que cortaba como un cuchillo: liberen a todos los rehenes, no solo a unos pocos, sino a todos, incluyendo a los vivos y, en un toque de humanidad cruda, los restos de aquellos que no sobrevivieron al cautiverio. El acuerdo debe cerrarse antes del domingo por la noche, a las 6 en punto hora de Washington, y cada nación involucrada ha dado su visto bueno. Y luego viene el cierre que congela la sangre. Si esta oportunidad final se escapa, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamas, y habrá paz en el Medio Oriente, de una forma u otra. Pausa un instante y deja que eso se asiente. De una forma u otra no es una insinuación susurrada en pasillos diplomáticos, sino una advertencia pública con fecha límite y repercusiones claras. Independientemente de si admiras a Trump, lo criticas o te encuentras en algún punto intermedio de ese espectro, hay que reconocer que este no es el manual estándar para manejar crisis internacionales. La mayoría de los líderes pasarían semanas refinando palabras que no ofendan a nadie y no prometan nada concreto. Trump simplemente pone las cartas sobre la mesa: este es el trato, esta es la fecha, y estas son las consecuencias si lo ignoran. Lo que eleva esto a otro nivel es que no quedó en palabras huecas flotando en el éter digital. Hamas, en una respuesta que tomó por sorpresa a analistas y observadores por igual, no optó por el silencio ensordecedor ni por una negación rotunda, sino por algo inesperado: una aceptación parcial de la propuesta de paz de Trump. Déjame repetirlo para que cale: Hamas accedió a devolver todos los rehenes y aceptó porciones clave de ese plan de 20 puntos que Trump delineó. No cada detalle al pie de la letra,
Por supuesto, pero lo suficiente para indicar que algo profundo se está moviendo bajo la superficie. Podrías pensar, con toda razón, que las acciones valen más que las promesas en un contexto así, donde hemos visto treguas desmoronarse en cuestión de horas y compromisos evaporarse como humo. El escepticismo saludable es el compañero indispensable aquí, especialmente después de tantos ciclos de esperanza rota. Pero lo que hace este instante único es precisamente esa grieta en la armadura, en un enfrentamiento donde ambas partes han excavado trincheras emocionales y políticas durante años. Cualquier gesto de reconocimiento hacia un marco de paz es un hito que pasa a los libros de historia. Es como presenciar a dos adversarios acérrimos, que han evitado la misma habitación por décadas, decidiendo al fin sentarse a la misma mesa, aunque aún no estén listos para extender la mano en un apretón completo. Y entonces Trump da un paso que deja boquiabiertos a muchos, particularmente a quienes han seguido su trayectoria de apoyo inquebrantable a Israel a lo largo de los años. Emite una declaración pública, no un murmullo privado en una llamada de Estado, dirigiendo a Israel que detenga los ataques contra Hamas y cese los bombardeos en Gaza. ¿La razón? Hamas ha dado señales de adherirse a partes del plan de paz, y Trump busca despejar el camino para que ese pacto pueda florecer sin interferencias letales. En sus palabras, parafraseando, basado en la declaración recién emitida por Hamas, creo que están preparados para una paz duradera. Israel debe parar inmediatamente los bombardeos en Gaza para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y expedita, porque en este momento es demasiado riesgoso intentarlo. Reflexiona sobre el peso de eso. Trump le está diciendo esencialmente a Israel, contengan el fuego, veamos si van en serio, si lo están, traeremos a casa a esos cautivos, si no, lo sabremos pronto. Es una prueba de alto voltaje, expuesta al escrutinio global, y dependiendo de tu alineación política, podría parecerte impactante, revitalizante, desconcertante o una mezcla de todo ello. En un mundo donde las alianzas se miden en tonos de gris, este movimiento obliga a cuestionar suposiciones arraigadas y a considerar si la diplomacia audaz puede romper ciclos que parecieron eternos. Aquí es donde la narrativa da un giro que ilumina tanto el panorama mediático como la situación misma, revelando cómo las historias se moldean en las sombras de las salas de redacción. Cuando examinas la cobertura de esta declaración de Trump a Israel, emerge un patrón marcado de disparidad que dice mucho sobre la fragmentación de nuestra información diaria. Según datos de Ground News, una herramienta que monitorea la cobertura periodística y sus sesgos inherentes, más de la mitad de los medios que reportaron sobre la orden de Trump a Israel se inclinaban hacia la derecha en su orientación política, mientras que menos de un cuarto lo hacían desde la izquierda. En otras palabras, fuentes conservadoras saltaron sobre la historia con entusiasmo, mientras que las progresistas en gran medida la relegaron al silencio o la minimizaron. ¿Por qué resuena esto? Porque ejemplifica cómo las narrativas no se forman solo por los eventos en sí, sino por la elección selectiva de qué amplificar y qué enterrar. Si tu consumo de noticias se limita a canales o sitios específicos, podrías no enterarte siquiera de que Trump instó a Israel a pausar los ataques, quizás solo escuches sobre el ultimátum a Hamas, o tal vez nada de nada. Esa curaduría selectiva no solo informa, sino que esculpe percepciones, y las percepciones impulsan opiniones, votos, políticas y el pulso colectivo de la nación. Así que permíteme plantearte esto con sinceridad. Cuando el líder de la nación más poderosa del mundo da un paso que podría clausurar un conflicto y repatriar rehenes, ¿no debería eso ser noticia principal en todos los rincones, sin importar el color político del medio? ¿No querríamos todos, como sociedad, conocerlo, evaluarlo y debatirlo abiertamente? El hecho de que un sector del ecosistema informativo lo eleve mientras el otro lo entierra debería alarmarnos a todos, porque implica que ya no operamos desde un conjunto compartido de hechos, sino desde burbujas que distorsionan la realidad misma. Mientras los medios maniobraban con sus prioridades, la Casa Blanca redobló la apuesta, elevando el marco más allá de un mero intercambio de rehenes o un alto al fuego temporal en Gaza. Trump lo posicionó como el amanecer de una paz largamente anhelada en todo el Medio Oriente, un mosaico de estabilidad que trasciende un solo frente.
Si has prestado atención a lo largo de los años, recordarás su legado en acuerdos como los Acuerdos de Abraham, esos pactos que normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes, vistos como imposibles por expertos en su momento, pero que se materializaron bajo su impulso. Ahora, este episodio se inscribe en esa misma visión expansiva. No se trata de un parche local, sino de reconfigurar la región entera, demostrando que incluso enemigos arraigados pueden trazar un sendero hacia la convivencia. Ya sea que lo veas como un sueño utópico o una estrategia pragmática, hay que concederle que es un objetivo de escala monumental, uno que demanda apalancamiento diplomático, un sentido impecable del timón y una disposición a asumir riesgos que la mayoría de los políticos esquivan como a la plaga. Eso cubre el frente internacional, pero mientras una línea de batalla apuntaba hacia la reconciliación, otra estallaba en temas de seguridad doméstica que entretejen tecnología, aplicación de la ley, libertad de expresión y un acto de violencia tangible que ha encendido debates feroces. Todo comienza con Apple decidiendo eliminar una aplicación de su tienda llamada ASBlock, un software que, si no estás familiarizado, permitía a usuarios reportar avistamientos anónimos de agentes de inmigración y aduanas, AS, en un radio específico. Veías un vehículo o un oficial en tu vecindario, abrías la app, marcabas un pin en el mapa y, de inmediato, otros usuarios en la red sabían que AS estaba operando en esa zona. Sus creadores lo pintaban como un servicio comunitario puro, una alerta temprana para inmigrantes indocumentados que pudieran evitar detenciones inesperadas, comparándolo con apps como Waze que avisan de radares de velocidad o puestos de control policial, solo información pública compartida en tiempo real, decían, porque si ves algo con tus propios ojos en la calle, ¿por qué no informar a tu comunidad? Pero las fuerzas del orden lo veían desde un ángulo radicalmente opuesto, y con razón, porque el FBI confirmó que el francotirador que atacó una instalación de detención de AS en Dallas la semana pasada usó precisamente esta app para pinpoint la ubicación de los agentes. Repítelo para que duela, un individuo que abrió fuego contra un edificio federal, un asalto que dejó al menos un migrante muerto y otros heridos, planeó su movimiento gracias a esa herramienta digital. Así que Apple tomó la decisión de sacarla, citando datos de las autoridades sobre riesgos inminentes para la seguridad. Como era de esperarse, esa elección desató una tormenta de reacciones polarizadas que refleja las divisiones más crudas de nuestra sociedad. Por un lado, hubo aplausos de quienes argumentan que era hora de que las grandes tecnológicas asumieran responsabilidad por apps que exponen a oficiales de la ley a peligros reales, convirtiendo patrullas rutinarias en zonas de caza. Por el otro, voces alzaron el grito de censura, exceso gubernamental y acusaron a Apple de doblegarse ante presiones políticas, sacrificando la innovación en el altar del control. Detente un segundo y desmenuza esto, porque no es tan binario como las redes sociales lo pintan. ¿Es equivalente compartir la posición de agentes federales en vivo con reportar un radar de tránsito? En el primer caso, no se trata solo de esquivar una multa, es facilitar la evasión de autoridades que ejecutan leyes de inmigración vigentes. Y más crítico aún, si esa data se usa no para huir, sino para acechar y herir a esos oficiales, ¿acaso los desarrolladores de la app no comparten alguna carga moral o legal? El creador de la app salió a CNN defendiendo su obra, alegando que era víctima de una administración Trump que lo señalaba injustamente, que su herramienta no hacía nada malo y que AS solo buscaba operar en las sombras sin rendir cuentas. Comparó a AS con una fuerza paramilitar y enfatizó que la transparencia es el oxígeno de cualquier democracia. Entiendo el argumento, la rendición de cuentas es vital, y la vigilancia ciudadana puede ser un contrapeso necesario al poder estatal. Pero hay una falla en esa lógica que resuena con fuerza, no existe una app pública que rastree en tiempo real a equipos SWAT antes de una redada, ni una que marque la ubicación de agentes del FBI en operaciones sensibles. ¿Por qué? Porque alertar a criminales sobre movimientos policiales no fomenta la accountability, la socava, poniendo vidas en juego innecesariamente. Y cuando sumas el hecho de que un atacante violento usó específicamente esa app para orquestar un tiroteo en una instalación federal, el debate se desplaza de la libertad de expresión hacia la protección colectiva de la seguridad pública. El creador no es el único en la refriega, figuras como Joe Walsh, un excongresista convertido en crítico acérrimo de Trump, saltó a las redes sociales tildando la remoción de comportamiento fascista y abuso de poder estatal.
Pero aquí viene el detalle que pica: escarbando en sus publicaciones pasadas, se descubre que cuando Parler, una red social conservadora, fue expulsada de las principales plataformas hace unos años, Walz no profirió ni una sílaba de indignación, ni una defensa del libre flujo de ideas. Ahora, con una app que rastrea agentes de inmigración fuera del aire, de repente es un asalto a la democracia misma. Eso no es defender principios, es hipocresía en su forma más pura y agotadora. Porque si vas a plantarte en el terreno de la consistencia, argumentando que empresas privadas no deberían censurar apps o plataformas por motivos ideológicos, ese estándar debe aplicarse uniformemente, sin excepciones convenientes. No puedes celebrar cuando tus rivales son silenciados y luego lamentarte cuando te toca a ti. Eso no es ideología, es tribalismo disfrazado. Hemos cubierto un acuerdo de paz internacional pendiendo de un hilo, una app controvertida eliminada tras un nexo con violencia real, y un paisaje mediático que prioriza narrativas sobre hechos crudos. Pero si creías que el drama terminaba ahí, agárrate, porque aún falta el enfrentamiento con Chuck Schumer, y lo que le ocurrió en CNN es el tipo de escrutinio político que se repetirá en anuncios de campaña durante años, como un eco que no se apaga. El líder de la mayoría en el Senado, una de las figuras demócratas más influyentes en Washington, se sentó con Jake Tapper en lo que se suponía sería una charla amigable, un espacio seguro para articular la posición de su partido. Pero Tappe, para su crédito, hizo algo que se ha vuelto escaso en el periodismo político: confrontó a su invitado con sus propias palabras del pasado, desenterrando contradicciones que no se podían ignorar. Sacó un clip de marzo de este año, donde Schumer era vehemente en condenar los cierres gubernamentales como tácticas políticas tóxicas, declarando que no hay ganadores en un shutdown, que aunque aprobar una resolución continua es imperfecta, permitir que Donald Trump acumule más poder a través de uno es infinitamente peor, por lo que votaría para mantener el gobierno abierto sin vacilaciones. Era octubre ahora, y adivina qué: Schumer amenazaba con usar precisamente un cierre gubernamental como ariete para bloquear prioridades presupuestarias republicanas y forzar concesiones en fondos para salud. Tappe reprodujo el clip y miró directamente a Schumer, preguntando en esencia: ¿qué ha cambiado? ¿No es el resultado el mismo? Trump sigue en la Casa Blanca, amenazando con despidos masivos federales, ya ha congelado miles de millones en fondos para estados azules como Nueva York. ¿Por qué un shutdown es repentinamente tolerable cuando hace 6 meses lo pintabas como un abismo? Se vio a Schumer retorcerse en su asiento, intentando virar la conversación. Hay una gran diferencia entre entonces y ahora, dijo. Queríamos ver qué harían y hemos presenciado cuán destructivos son, con cortes horribles en salud en su supuesta gran y hermosa ley. Incluso ahora Trump quiere cambiarle el nombre porque les da vergüenza. Pero eso no respondía a la pregunta, era una desviación, un intento de esquivar el núcleo de por qué el principio de no usar shutdowns como arma se evaporaba convenientemente. Tappe no cedió, presionando con que Trump ya ha paralizado fondos a Nueva York y otros estados demócratas, que trabajadores federales enfrentan despidos y que todas las condiciones que Schumer alertaba en marzo ya son realidad. Entonces, ¿por qué poner un cierre sobre la mesa, que tú mismo dijiste empeora todo? Schumer lo intentó de nuevo: no queremos un shutdown, eso seguro. Pero Tappe, y cualquiera con ojos abiertos, sabía que era una media verdad, porque días antes en MSNBC, estrategas demócratas admitían abiertamente que buscaban forzar un cierre para que el pueblo sienta el dolor bajo el liderazgo republicano, luego culparlos en las urnas. La estrategia era cruda: provoca el caos, deja que los servicios fallan, genera ira pública y apunta con el dedo al otro lado en el próximo ciclo electoral. Piensa en lo que eso implica: Schumer y sus aliados están dispuestos a instrumentalizar un cierre gubernamental que impacta cheques de pago reales, servicios esenciales y vidas cotidianas, todo por ganancia política. Y el colmo es que hace exactamente lo que condenó meses atrás. Eso no es gobernar con visión, es oportunismo calculado, y para quienes hemos vivido lo suficiente para oler los trucos políticos a leguas, no engaña a nadie. Pero el intercambio escaló cuando Tappe tocó otro nervio: la atención médica para inmigrantes indocumentados. Los republicanos han martillado a los demócratas en esto, alegando que su propuesta presupuestaria desviaría dólares federales de Medicare hacia no ciudadanos.
Schumer se irritó visiblemente, espetando que era pura invención, que ni un solo dólar federal va a indocumentados, ni para Medicare o acá, ¿por qué mienten así? Excepto que Tape había hecho los deberes, señaló que la propuesta demócrata revocaría una cláusula del proyecto republicano que reducía reembolsos federales por Medicare de emergencia en hospitales, y sí, parte de esa atención de emergencia va a personas sin seguro, incluyendo indocumentados. Aunque es cierto que no califican para inscripción regular en Medicare, reciben cuidados urgentes reembolsados con fondos federales. Schumer intentó diferenciarlo, pero es una distinción tenue, el dinero es público, el receptor indocumentado, y revocar controles de costo significa gastar más. Descartarlo como una mentira republicana cuando se basa en el texto literal de la propuesta demócrata solo hizo que Schumer pareciera evasivo, y se notaba en su expresión, esto no iba como planeado. CNN se supone territorio amigable para demócratas, ¿verdad? Tape no es un provocador de la derecha, pero ahí estaba, desarmando punto por punto con las palabras de Schumer y detalles políticos concretos. Era periodismo en su esencia, accountability para los poderosos, sin importar el partido. Lo que hace esto trascender una entrevista incómoda es su eco más amplio. Schumer no es un congresista de segunda fila, es el líder de la mayoría en el Senado, una de las voces más potentes en la capital. Si no puede defender sus posturas bajo un cuestionamiento moderado de un entrevistador generalmente comprensivo, ¿qué revela eso sobre la solidez de esas posturas? ¿Sobre su mando? El senador republicano Bill Hagerty salió después en Fox News y descargó con todo, llamándolo un berrinche de Schumer y advirtiendo que el verdadero temor es perder su asiento. Hagerty citó sondeos recientes en Nueva York donde Alexandria Ocasio-Cortez lo derrotaría en primarias demócratas. Imagina, el líder actual es presa fácil de un desafío desde su flanco izquierdo, y lo sabe. Así que Schumer está en una encrucijada imposible, si colabora con Trump en algo, su base progresista lo tacha de traidor y AOC lo reta, si obstruye todo, parece un bloqueador y los votantes moderados lo castigan. Se ha acorralado solo con años de retórica incendiaria, llamando a Trump fascista, amenaza a la democracia y peor. Cuando usas ese lenguaje, no puedes pivotar a negociaciones genuinas, tus propias palabras te atan de pies y manos. Hagerty lo resumió sin filtros, esto es sobre mostrar voluntad de pelear, pero no tienen un punto por el que valga la pena, no han hallado salida, no saben aterrizar el avión, es puro teatro y el público no lo comprará. Y tiene razón, porque lo que ven los votantes es Trump moviendo piezas audaces por paz en Medio Oriente, Apple tomando una postura dura por seguridad y Schumer tambaleándose en vivo, incapaz de hilvanar coherencia. Sé que algunos podrían decir que los políticos cambian de opinión todo el tiempo, ¿por qué esto es distinto? Es una duda válida, pero aquí radica la diferencia, Schumer no ajustó su vista en privado. Proclamó públicamente un principio hace 6 meses y ahora lo invierte mientras finge continuidad, expuesto en televisión nacional de manera que lo perseguirá como una sombra. Es el equivalente político a ser pillado en una falsedad en la cena de Acción de Gracias, todos oyeron lo que dijiste antes y ahora contradices sin explicación convincente, mientras el resto observa el malabarismo. Solo que esto no es una mesa familiar, es el escenario nacional, con millones sintonizados. Y lo que agrava el daño es el telón de fondo, ocurre mientras Trump avanza con deadlines y avances concretos. El contraste es nítido, un líder actúa con decisión global, el otro se enreda en sus propias inconsistencias. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Tenemos una crisis de rehenes que podría resolverse al fin, una app ligada a violencia fuera del mercado, un medio que moldea tanto como informa, y un pilar demócrata que parece debilitarse día a día. Pero el hilo que une estas hebras es sutil y poderoso, todo gira en torno al poder, la rendición de cuentas y el liderazgo bajo fuego cruzado. Trump ejerció leverage con un ultimátum público y fecha fija para inclinar a Hamas. Apple usó su dominio digital para eliminar una herramienta tras su vínculo con un ataque. Schumer, bajo la más leve presión mediática, expuso que sus posturas se basan en conveniencia electoral, no en convicción. Así que déjame invitarte a reflexionar sobre unas preguntas que merecen tu tiempo genuino. ¿Crees que el movimiento de Trump es el correcto, y merece reconocimiento si los rehenes regresan realmente? Sobre la app,
¿Apple actuó con justicia o fue un acto de censura encubierta? ¿Compartir ubicaciones de agentes en vivo es transparencia legítima o cruza la frontera hacia riesgo público, y quién dicta esa línea? Schumer ha perdido el pulso de su base, atrapado por su propia retórica, ¿y qué dice eso de un sistema donde líderes senior se desarman ante preguntas honestas? Estas no son interrogantes livianas con respuestas empaquetadas, exigen masticación lenta, porque son las que nos ayudan a navegar el caos actual y vislumbrar el rumbo. Si este desglose te ha aportado una capa de claridad o ángulo fresco que no hallabas en otro lado, sería genial si le das un pulgar arriba. Es un gesto pequeño, pero le dice a la plataforma que análisis profundos como este importan, que la gente busca sustancia más allá de titulares virales. Y si no estás suscrito aún, haz clic en el botón y activa las notificaciones, para no perderte cuando abordemos la próxima ola de eventos. Créeme, siempre hay una siguiente, y estar preparados para entenderla es lo que nos mantiene a flote en estas aguas turbulentas.